La Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Son llamados. Y quiero hablarte esta noche de tres cosas muy puntuales que tienen que ver con nuestras vidas. Y quiero decirte que es el principio del fracaso de muchos. Es el principio del fracaso de muchos cristianos cuando no entienden tres palabras fundamentales. No entienden. La Biblia dice que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Es por eso que usted y yo tenemos que estar atentos a la palabra, porque mañana tal vez usted tenga un desafío, tal vez tenga una circunstancia que atravesar, pero por no estar atento al oír, a la palabra de Dios, entonces usted no sabe cómo enfrentar. Y generalmente enfrentamos de la manera incorrecta. Y quiero hablarte de tres palabras que son muy importantes en la vida de un creyente, de un hijo de Dios. Y son propósito, voluntad y obediencia. Entonces, estas tres palabras o estos tres conceptos de los que quiero hablar, como les dije, son de mucha, pero mucha importancia para nosotros, porque allí es donde verdaderamente entramos en una vida que agrada a Dios. Y si nosotros no entramos en una vida que agrada a Dios, enseguida podemos darnos cuenta que las cosas no funcionan, porque cuando la cosa funciona es porque le agradamos a Dios. Entonces eso debe ser como un termostato, como un medidor espiritual en nosotros. Si hay algo que no está funcionando y que ya lleva su tiempo y no funciona, es porque en algo no le estamos agradando al Señor. Entonces, por eso quiero hablarte de propósito, de voluntad y de obediencia. Son tres palabras sumamente importantes, pero muy claves en la vida de un cristiano. Y la palabra dice en el Salmo 38: Jehová cumplirá, en el verso 8, Salmo 38, verso 8, van a tener en pantalla: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Y quiero que entienda y que podamos comprender por qué desde el momento que usted y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, aceptamos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, ¿sabe qué? Allí comenzó a gestarse algo muy importante. Allí comenzó a gestarse la palabra propósito, porque desde ese momento que lo aceptamos tenemos un propósito divino. Diga conmigo: propósito divino. Amén. Hay un propósito divino en nuestra vida. Es decir, que el objetivo principal en la vida de un hijo de Dios es cumplir el propósito de nuestro Padre Celestial. Ese es el objetivo principal en la vida de un creyente: cumplir el propósito de Dios, cumplir el propósito de nuestro Padre Celestial. Amén. Y usted dirá: ¿pero qué es un propósito? Yo quiero decirle que propósito significa avanzar hacia una meta. Propósito también significa o quiere decir que es un proyecto que se quiere alcanzar, es un objetivo que se desea lograr. Eso es un propósito. Y desde el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, allí Dios comenzó a encaminarnos hacia propósitos. Diga conmigo otra vez: propósitos. Dios tiene propósitos para nuestras vidas. Por eso el salmista, confiado, entendiendo la palabra, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y quiero decirle algo: que Dios tiene propósitos que quiere cumplir en este mundo. Dios tiene propósitos que va a cumplir en este mundo, que va a cumplir en este país, que va a cumplir en tu familia y en la mía, que va a cumplir en la sociedad, que va a cumplir aún con cada uno de nosotros, siempre y cuando comprendamos la palabra. Él los va a cumplir, porque los propósitos de Él son buenos.
Cuando usted aceptó a Cristo, ahí comenzó el Señor, ya comenzó Dios, ya hay un propósito para usted, ya hay un propósito para mí, ya hay una meta, ya hay un proyecto que Dios tiene, un objetivo que Dios desea lograr con cada uno de nosotros. Amén. Ese propósito, ese proyecto, esa meta, quiero que entiendas porque el Señor nos entregó a nosotros, las puso delante de nosotros y las va a cumplir a través de nosotros. Ese es el principal objetivo de Él, que el propósito se cumpla a través de tu vida y de la mía. Dígale a su hermano, a través de tu vida. No hay otra manera, no hay otra manera. Eso es lo que debemos entender. Dios te escogió, dice la palabra, para que lleves fruto y para que el fruto permanezca. Para eso te eligió el Señor. Es decir, que te eligió con propósito. Tu vida tiene un propósito. Hay un libro de Rick Warren que se llama Una vida con propósito, y es un libro tremendo porque habla de los propósitos de Dios para el ser humano. Yo lo leí en un tiempo y es algo tremendo. Este hombre, este pastor, cómo pudo lograr entender los propósitos que Dios tiene para el ser humano. Por eso esta noche quiero que fijes la primera idea. Dios tiene propósitos. Dígale a su hermano, Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene un propósito. Amén. Con tu vida. Y el salmista dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Ahora, muchas veces podemos no conocer el propósito. Nos puede suceder eso. Pero que hay un propósito, hay un propósito. O muchas veces no podemos comprender el propósito de Dios para nuestras vidas. Muchas veces pasa eso. Pero que tenemos que entender y tener algo claro en nuestro corazón. No se trata muchas veces de entender, sino de seguirlo al Señor, porque Él nos va a guiar a sus propósitos perfectos. A veces no entendemos, hay cosas que no entendemos. Hay cosas que no conocemos, que no las comprendemos, que son nuevas para nosotros. Pero si estamos en el camino del Señor, yo quiero que entiendas, porque el Señor lo primero que nos cambia, son los conceptos que traemos de la antigua vida. Y ahí se nos hace como una especie de, como que nos enredamos todo, porque al final no sabemos. Ahora nos enteramos de cosas nuevas que dice la palabra, pero resulta que yo tengo una formación, un pensamiento. Y a veces lleva su tiempo comprender el propósito. Pero Dios, cuando te llamó, Dios cuando te eligió, Dios cuando te escogió, ya tiene un propósito planeado. Aunque no lo entiendas hoy, aunque no lo comprendas, otros lo comprenden, otros lo comprendemos, otros vamos viendo más o menos, ¿no? Y entonces nos vamos perfilando hacia donde Dios quiere llevarnos, porque es como que vamos viendo el propósito. Pero no te preocupes si no estás viendo el propósito, si no lo estás comprendiendo. Lo que sí, tenemos que tener la seguridad de que Dios tiene un propósito. Dígale a su hermano, Dios tiene un propósito. Amén. Dios tiene un propósito. Y te lo puedo corroborar por la palabra esta noche. Isaías capítulo 55 verso 8 dice: porque mis pensamientos, o sea, lo que Dios piensa de nosotros, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea que el propósito de Dios a veces no se logra comprender, pero sí vamos en un momento de nuestras vidas a entenderlo. A veces no se logra comprender porque Él piensa distinto a nosotros, porque Él ve lejos, porque Él sabe las cosas que van a suceder, porque los pensamientos de Él son altos, mucho más altos que los nuestros. Pero quédese tranquilo, porque Dios tiene un propósito. Dios va a cumplir ese propósito. Amén. Luego dice Jeremías: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jeremías 29:11. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. O sea que dígale a su hermano: no te preocupes. No te preocupes, porque a veces al no entender nos preocupamos, pero Él tiene un buen fin para nosotros. Él tiene buenos pensamientos para nosotros. Amén. Entonces, lo que tenemos que tener claro es eso, fijar esto: Él tiene un propósito bien definido. Nosotros como cristianos
tenemos que tener bien claro esto. Tal vez a veces Dios puede cambiar de plan, pero no de propósito. El propósito nunca será alterado. El plan puede cambiarse, pero el propósito no puede ser alterado. Es incambiable. Así que de manera que si alguien no cumple o no quiere tomar ese propósito, Dios de alguna manera lo hará con alguien diferente. Dios estableció un propósito, no se va a cambiar. Pero si el ser humano no quiere, por eso tenemos libre albedrío. Si el ser humano no quiere, o porque no quiere entender, o porque no entiende, o porque no le gusta, Dios cumplirá sus propósitos sí o sí. Y quiero por la palabra explicarte a través de dos pasajes que para mí son muy puntuales, que tienen que ver con el propósito. Por eso cuando no entiendas el propósito, no te preocupes, porque Dios está obrando. Él está obrando su perfecta voluntad. Nosotros a veces no entendemos las cosas por qué están sucediendo o por qué están pasando. Pero no te salgas del propósito. No quieras involucrar los tuyos con los de Dios. No quieras involucrar los pensamientos o tu formación con lo que Dios piensa, o el corazón de Dios a través de la palabra. Porque es ahí donde nos confundimos y echamos a perder el propósito. Lo echamos a perder para nosotros, porque Dios sí o sí lo va a cumplir. Lo que Él prometió, Él cumple. No importa que tenga que cambiar el plan, pero Dios lo va a hacer. Dígale a su hermano: Dios lo va a hacer sí o sí. Dios lo va a hacer sí o sí. Mire, Primera de Samuel capítulo 13 verso 14 dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Dios tenía un propósito con el pueblo de Israel. Dios ese propósito lo quería cumplir a través de la vida de Saúl. Y Él le dijo que no quede nada, que vayan a una guerra. En aquel tiempo había muchas guerras. Y le dijo que vaya a guerra con el pueblo amalecita. Pero Él le dijo que lo saque de la tierra Amalek. Que lo saque de la tierra Amalek. Porque siempre que el pueblo subía o quería avanzar, este ejército enemigo venía y arrasaba con todo, no les dejaba avanzar. Esa era la orden. Pero si usted puede leer toda Primera de Samuel capítulo 13, 12 y 13, se va a dar cuenta que el propósito no se cumplió. Porque Saúl le dice a Samuel, cuando él viene, le dice que dejó lo mejor, lo que él consideró lo mejor, es decir, mezcló sus pensamientos con los pensamientos de Dios, y ahí fracasó. Y él le dice: dejé lo mejor del ganado, dejé lo mejor de esto y de lo otro. Usted conoce la historia. La Biblia dice que el reino de él no fue duradero. Y Dios dice: me voy a buscar a alguien que tenga un corazón conforme al mío, que entienda los propósitos o los planes o las metas a las que yo quiero llegar. Porque un propósito es un plan, es una meta. Entonces él dijo: no será duradero. Por eso es muy importante comprender que el propósito es el objetivo, es el destino al cual Dios quiere llevarnos. Y tenemos que, si no entendemos, dejarnos llevar por Él. Y gloria a Dios si lo comprendemos, y hacer un esfuerzo para que Dios nos use, para que se cumpla su propósito. Mire otro pasaje que a mí me impactó mucho, porque Dios sí o sí va a lograr sus propósitos. Primera de Samuel 16:1, y Dios le habla al profeta Samuel y le dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Le dijo: llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de uno de sus hijos me he provisto por rey. Por rey. Dios le reprende, Dios lo reprende al profeta Samuel y le dice: ¿hasta cuándo vas a seguir llorando? Es como que le está diciendo: yo tengo propósitos, yo no vivo por sentimientos. Ahora que te pongas en pie y vayas al próximo, que le voy a dar la oportunidad de que pueda cumplir sus propósitos, de que mis propósitos se cumplan a través de la vida de este.
Dios tiene un propósito. Dígale a su hermano, Dios tiene un propósito. Pero dígale algo más, Dios te quiere usar a vos. Dios te quiere usar a vos. Y dígale algo más. No abortes los propósitos. No abortes los propósitos. Amén. Entonces necesitamos entender que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, el Señor tiene un propósito. Tiene un propósito. Él, cuando ve a alguien que lo acepta como su dueño y como su único y suficiente Salvador, ¿sabe qué? Yo entiendo por la palabra que Él dice: acá hay alguien que va a seguir cumpliendo los propósitos, los sueños, las metas que yo tengo para esta tierra, para esta casa, para esta familia, para su vida. Así que dígale a su hermano: no abortes los propósitos de Dios. Amén. No abortes los propósitos de Dios. Y la segunda palabra que les dije es voluntad. Es voluntad. Y el libro de Romanos capítulo 12 verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena y perfecta, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Acuérdese, propósito. Cuando Dios te llamó con un propósito y para un propósito. Pero también necesitamos entender que Dios tiene su voluntad. La voluntad es el camino. El propósito es la meta y la voluntad es el camino. Y usted y yo tenemos que tener algo muy en claro en nuestra vida. No se puede cumplir el propósito de Dios si no hacemos su voluntad. No se puede cumplir. La voluntad de Dios es lo que cada uno de nosotros buscamos para poder cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe que un cristiano que no busca la voluntad de Dios estará cumpliendo sus propios objetivos? Por eso hay mucha gente cristiana fracasada. Por eso hay muchos que no tienen un rumbo. Porque ellos tienen un propósito. Ellos creen el evangelio según San Yo. Ellos creen el evangelio según sus principios y sus convicciones, lejos de entender que Dios los llamó para que cumplan un propósito. Pero luego ellos dicen: yo quiero cumplir el propósito, pero no quieren cumplir con la voluntad de Dios. Entonces es muy difícil que lleguen al propósito. Yo quiero decirle algo: el propósito es lo mejor que nos puede pasar. El propósito es lo mejor que nos puede pasar. Porque el propósito es la meta, el propósito es el lugar a donde Dios quiere llevarnos. Y qué triste sería que Dios tenga que escoger a otro para que sus propósitos se cumplan. Pero cuando hablamos de la voluntad, un cristiano que no busca la voluntad de Dios estará cumpliendo el propósito o el objetivo de él mismo, de lo que le dicen a su alrededor, de lo que le dice tal vez el marido, la mujer, los padres, pero no el de Dios. Y es allí donde muchos viven sin sentido. Y yo conozco mucha gente que tiene tremendos llamados, pero por no tener un corazón alineado al corazón de Dios. Ese es el problema del cristiano, el corazón. El corazón. Entonces, al tener un corazón totalmente desalineado, está totalmente fuera de la voluntad de Dios. Y no puede llegar al propósito. No puede llegar al propósito. Por ejemplo, un solo ejemplo, la Biblia, recuerdan al rey Ocosías. Dios lo quería bendecir, Dios lo estaba levantando. Ese era el propósito que tenía Dios con él. Había un propósito con su vida. Y la Biblia dice que se unió a otro porque él vio desde el punto de vista de su voluntad. Y se unió a hacer una compañía de barcos con alguien dado a la impiedad. Ocosías estaba dado a la impiedad, pero en su mundo. La Biblia dice que todo terminó destruido. La Biblia muchas veces nos habla y nos dice: no te unas con el yugo desigual. Y nosotros queremos cumplir el propósito de Dios haciendo nuestra voluntad. Y nos unimos con yugos desiguales y desiguales. Y créame, por eso hay tanta gente vacía, hay tanta gente frustrada, hay tanta gente que no le encuentra sentido a la vida.
¿Por qué? Porque están viviendo su voluntad y no la de Dios. Vidas sin sentido, vidas conforme a lo que él o ella creen. La voluntad, iglesia, es el camino al propósito. Y Satanás es especialista en confundirnos la voluntad. Ahora usted me dirá, ¿cómo puedo encontrar esa voluntad o cómo puedo conocer? El Salmo 25, verso 4 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Enséñame a hacer tu voluntad, dice el Salmo 143, 10. Porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. A la voluntad la encontramos en el secreto. En el secreto. A la voluntad la encontramos en la común unión con el Espíritu de Dios. La voluntad de Dios es agradable, es buena y es perfecta. Pero quiero decirle algo para que usted tenga en cuenta. Por lo general, la voluntad de Dios va en contra de nuestra propia voluntad. Va en contra de lo que yo creo. Va en contra de mi propia alma y de mis propios sentimientos y de mis propias emociones. Porque Dios sabe y Él tiene lo mejor para nosotros. Él tiene lo mejor para nosotros. Él sabe. El problema nuestro es que queremos imponer nuestra voluntad. Imponer nuestra voluntad. Y retrasamos el propósito y algunos abortan el propósito. ¿Me entienden? Pero ¿cómo conozco la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es agradable, es buena, es perfecta. La voluntad de Dios no trae desacuerdos, malos entendidos, no frustra. La voluntad de Dios es algo que a nosotros nos ayuda a caminar, pero también es algo que por lo general a nosotros no nos gusta. Al hombre no le gusta, porque el hombre quiere hacer su voluntad. Pero es tan importante conocer la voluntad de Dios para que podamos llegar al propósito. Y lo último se llama obediencia. Les dije propósito, voluntad y obediencia. Y la palabra dice en 1 Samuel 15, 22: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Deuteronomio 28:1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Obediencia. En la obediencia está la bendición. Ya sabemos que hay un propósito y esa es la meta. La voluntad es el camino y la obediencia es el ingrediente fundamental, indispensable para hacer la voluntad de Dios y cumplir con su propósito. Acuérdese de estas tres palabras, mi hermano. Acuérdese, propósito. Dios tiene un propósito. Usted no es el producto de una casualidad. Usted no vino a esta tierra y al camino del Señor porque a alguien se le ocurrió. No, usted está aquí en esta tierra y está en esta casa y es un hijo de Dios porque Dios ya trazó un propósito. No aborte ese propósito, no retrase ese propósito. Busque la voluntad de Dios, la buena, la perfecta, la agradable, esa voluntad que nos lleva por ese camino que es directo, sin intermediarios, sin nada que nos detenga al propósito. Pero a esa voluntad necesitamos agregarle este condimento fundamental que es obediencia. Y usted me dirá: pastor, ¿y obediencia a qué? Obediencia a la palabra. Obediencia a la palabra. Créame que nos ahorraremos muchísimos dolores de cabeza. Muchísimos. Mire, yo quiero que entienda, porque a veces no se trata de que somos
No sé cómo puedo explicarle, pero a veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad. A veces queremos hacer nuestra voluntad cuando la Biblia nos manda a hacer cosas que están totalmente en contra de lo que yo pienso o creo. Pero nosotros igual lo hacemos. A veces somos tercos en nuestra propia opinión. Retrasamos el propósito, nos frustramos, nos llenamos de problemas y de circunstancias. O dígame si cuando quiso ser más bueno que Dios alguna vez no se encontró con un problema en vez de una bendición. Dígame si alguna vez no quiso ser comedido y salió mal por querer ayudar a alguien e interponerse en el lugar de Dios cuando tal vez Dios estaba tratando con esa persona. Porque queremos hacer nuestra voluntad. O estamos a veces, yo veo a las parejas cerradas en su voluntad y no en la de Dios, y retrasando el propósito y siendo desobedientes al 100%. Y allí veo a muchos cristianos vacíos, frustrados, renegados, rencorosos, llenos de raíces de amargura, por una simple razón: no llegan al propósito por estar fuera de la voluntad, y más encima ni siquiera quieren aprender a obedecer, porque sabe que no hay mejor cosa que nos ocurra a nosotros que los planes de Dios se cumplan, el propósito, la meta, el objetivo de Dios para nosotros. Entonces vamos a pedirle en estos 7 días de ayunos: Señor, vamos a decirle, yo quiero entender el propósito, y si no lo entiendo, por lo menos quiero conocer tu voluntad para llegar a Él, y que nos enseñe, nos ayude a ser obedientes a su palabra, para que el propósito no se retrase y ni usted ni yo tengamos que terminar como muchos hombres en la palabra que no llegaron al propósito, que no llegaron. Acuérdese, propósito, voluntad y obediencia. Y yo creo que el Señor en este ayuno le va a hablar más de lo que yo le estoy diciendo. Y oro para que Dios le hable 10 veces más, y que usted pueda entender 10 veces más de lo que yo hoy estoy exponiendo a través del Espíritu. Que su conocimiento pueda ampliarse, su nivel de crecimiento sea grande, para que usted entienda el propósito, la voluntad y la obediencia, y para que usted pueda llegar a ese propósito. Y yo creo de todo corazón que el Espíritu de Dios le va a hablar en estos días de ayuno, y usted va a entender acerca del propósito, va a entender acerca de la voluntad, y va a comprender lo que significa, los beneficios de ser obediente. Amén. Así que quiero que se ponga en pie esta noche. Quiero que se ponga en pie y vamos a orar, y vamos a entregarle toda esta semana, y vamos a decirle: Señor, esta semana sea una semana de que el Señor pueda hablarnos, que puedas hablarnos. Amén. Que puedas hablarnos. Vamos a decirle aleluya. Sí, Señor. Espíritu Santo, te damos gracias.